Los formatos de tipo fecha más habituales que solemos utilizar son algunos de los que os voy a mostrar ahora. Por ejemplo, muy habitual es utilizar este formato en el que le indico día, mes y año, donde W nuevamente nos va a dar la longitud que vamos a dedicar a esta variable. En función de esta longitud se nos mostrará un formato de fecha u otro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, que le damos 6 posiciones para la longitud, simplemente tenemos hueco para escribir el día, el mes y el año. En este caso, que tenemos 8 posiciones, además tenemos hueco para introducir barras separadoras entre el día, el mes y el año. Y aquí, por ejemplo, que definimos 10 posiciones, tendríamos además el año mostrado con 4 posiciones, con lo cual esta sería la forma en la que nos pintaría la variable. Otro formato muy habitual es este, el de DateW, en el que en este caso el mes, en lugar de aparecer como un número, figura como un texto. Pero tenemos que tener cuidado porque el texto figura en inglés, es decir, en lugar de DIC de diciembre tendremos DEC. El formato del mes será Jan para enero, Feb para febrero, Mar para marzo, etc. Aquí también la longitud, que viene definida por la W, nos dirá lo larga o no tan larga que nos va a mostrar la variable fecha. Por ejemplo, si tenemos una longitud 7 nos la pintará de esta forma, y si tenemos una longitud 9, además el año aparece con 4 posiciones y por tanto nos la mostrará de esta forma. Algo que es muy importante que entendamos desde el principio es que las variables fechas en realidad para SAS son números. El 0 es el 1 de enero de 1960, el 1 es el 2 de enero de 1960 y el -1 es el 31 de diciembre de 1959. Así, todos los días posteriores a 1960 para SAS tendrán un valor de un número entero y positivo, que será contando el número de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1960 hasta hoy. Con los formatos lo que le decimos es cómo queremos que nos muestre la variable, cómo queremos que nos la represente, pero en realidad internamente para SAS es un número normal y corriente y por tanto puede realizar operaciones de suma, de resta, etcétera, entre los números, porque así está definido internamente. Otro tema muy importante con el tema de las variables fecha es cómo introducimos el valor de una variable fecha en el código. La forma más sencilla de hacerlo, como ya vimos por ahí en algún ejemplo, es esta que veis aquí, es decir, entre comillas y terminando en una D. Si a SAS le decimos que una variable es de este tipo, rápidamente interpreta que se trata de una variable fecha. Pero lo vamos a recordar en el ejemplo de los animales. Si recordáis, en el ejemplo de los animales, cuando definíamos así estas variables, ejecutamos el código, teníamos problemas porque las variables de tipo fecha son variables alfanuméricas. Claro, a SAS le estamos diciendo que es una variable que está entre comillas y por tanto es alfanumérica. Como hemos aprendido, la forma de decirle a SAS que estas variables son de tipo fecha sería hacer algo tan sencillo como esto de aquí, donde como veis ya, ahora sí, la fecha ya SAS ha interpretado correctamente que se trata de un número. En este caso, 19.573 serían los días que han transcurrido desde el día 1 de enero de 1960 hasta el 3 de agosto de 2013. Si hacéis el cálculo, ¿qué sucede? Que como estáis viendo, en realidad aquí nos está mostrando las variables de forma numérica, no con el formato que nosotros queremos. Por tanto, la forma que tendríamos de corregir esto fácilmente sería decirle que el formato de la fecha que queremos que nos muestre sea, por ejemplo, este. Si a SAS le vamos indicando de qué forma queremos que nos muestre la fecha, en realidad internamente no está cambiando nada. La variable sigue siendo la misma, pero sí que cambia la forma en la que podemos visualizarla, que para nosotros, como veis aquí en la tabla de animales, es mucho más sencillo de interpretar. Por otra parte, también comentaros que hay multitud de funciones que tenemos definidas en SAS y que nos permiten trabajar con fechas, de forma que a partir de una fecha podemos seleccionar el día, el mes o el año, por ejemplo, podemos crear unas fechas a partir de otras, sumando, restando periodos, en fin, hay multitud de opciones que tenemos. Veremos las funciones más habituales y más útiles en el capítulo que vamos a dedicar a las funciones más adelante, que creo que es el capítulo 9. Y bueno, ahora que ya sabemos definir datasets, crear nuevas variables, dar valores a las variables, etc., puede que tengamos un cierto lío en algunos temas de la sintaxis de SAS, cuestiones que nos pueden resultar un poco liosas ahora al principio y que todavía no dominamos la herramienta. Así que si queréis, en los siguientes vídeos vamos a trabajar sobre ellas para que tengamos todos los conceptos bien claros.